y la tierra dejó de ser un hogar. El sol se oscureció y la luna dejó de dar su luz, porque el fin de los días estaba cerca, trayendo muerte donde antes había vida. Pero Él vendría como ladrón en la noche, separando a los fieles de los impíos. Y sobre los cielos se derramaría la justicia que ningún hombre podría detener. La gran tribulación. El mundo comenzaba a desmoronarse, aunque muchos aún no lo sabían. Eran los días previos a lo impensable, donde las señales de un futuro oscuro se filtraban en las sombras, sin que la gente común pudiera verlas. Las noticias hablaban de rumores de guerra en varias partes del planeta, de desastres naturales que azotaban países enteros y de sociedades en crisis. Sin embargo, lo peor de todo no estaba en los temblores de la tierra ni en las amenazas de armas nucleares. Lo peor estaba ocurriendo en los corazones de las personas. Algunos hablaban de que el mundo estaba perdiendo su rumbo. Se notaba en la frialdad con la que la gente miraba a los demás, en la indiferencia que se apoderaba de las almas. El egoísmo había tomado las calles y las guerras más peligrosas no se libraban en las fronteras, sino en los corazones de los individuos. Las noticias contaban cómo algunos mataban sin motivo, mientras que otros ni siquiera paraban para mirar la muerte que había en el rostro de aquellos que ya no importaban. Era el preludio de lo que muchos llamaban la última venida de Cristo. Aunque pocos lo creían, la humanidad estaba viviendo los últimos días, esos anunciados en las Escrituras. Pero ese día parecía tan distante como algo que no sucedería jamás. Todos seguían con sus vidas. Algunos se casaban, otros daban celebraciones, mientras unos comían, otros se divertían. Era un día como cualquier otro. La normalidad del mundo se mantenía, aunque nadie sabía que el final ya había comenzado. El caos, sin embargo, nunca llega con un gran estruendo. Llega en silencio, como una sombra que empieza a extenderse sin ser vista. Y así fue. Fue un día cualquiera, cuando el mundo comenzó a cambiar sin previo aviso. Primero fueron las primeras desapariciones. Nadie las notó al principio. Un niño desapareció de una plaza, luego un hombre en un tren, una mujer en su camino al trabajo. Todos pensaron que era normal, que eran solo desapariciones como cualquier otra, pero pronto las desapariciones se hicieron más grandes, más frecuentes, y algo en el aire comenzó a cambiar. Los primeros informes de la radio se cortaron sin explicación. Luego, los celulares dejaron de funcionar. Las comunicaciones en línea se apagaron. La gente no entendía qué sucedía y las caras comenzaron a llenarse de preocupación. El caos no comenzó con un grito, sino con el desconcierto. Nadie podía comprender lo que estaba pasando. En ese momento, en el centro de la ciudad, estaba Daniel, un periodista que nunca había pensado en lo que estaba ocurriendo. Estaba acostumbrado a las noticias de siempre, las catástrofes, las mentiras políticas, pero nada en su vida lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Estaba en su oficina, revisando los detalles de un reportaje sobre la reciente caída de un satélite, cuando recibió un mensaje de su hermana. Simplemente decía: desapareció, no sé qué pasó. En un primer momento, Daniel pensó que era solo una broma, pero algo en la forma en que estaba escrito lo hizo sentir incómodo. Decidió llamarla, pero la línea telefónica ya no estaba disponible. Trató con el teléfono de su oficina, pero nada.
El aire se volvió pesado, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Pensó que era solo una falla técnica, pero a medida que las horas pasaban, el pánico se empezó a apoderar de las calles. «Esto no es normal», murmuró. Abandonó la oficina y se adentró en las calles, donde vio lo que jamás había imaginado. Personas caminando con el rostro de la desesperación, mirando hacia el cielo como si estuvieran esperando algo. Las luces de la ciudad parpadeaban y luego se apagaron por completo. En una esquina vio a Marta, su amiga y colega periodista. Ella parecía tan perdida como él. «Daniel, esto no está bien», dijo con la voz temblorosa. «¿Has visto las noticias? Todo el mundo está desapareciendo. No hay forma de comunicarnos. Nadie entiende qué pasa». Daniel asintió, sintiendo cómo el pavor se apoderaba de su pecho. «Mi hermana, no puedo localizarla. Las líneas están caídas. Es como si todo se estuviera apagando». Marta los miró aterrada y luego se acercó más. «Escuché algo en las redes sociales antes de que todo se apagara. Había rumores, hablaban de algo más grande, algo relacionado con la llegada de Cristo. Decían que el rapto comenzaba». «Eso es solo leyendas», respondió Daniel, tratando de calmarse. Pero en el fondo de su mente, las palabras de Marta comenzaron a calar hondo. Algo en su interior sentía que lo que decían las Escrituras no era tan imposible. «Pero esto no puede ser real, ¿verdad?». Fue entonces cuando las primeras señales sobrenaturales se hicieron evidentes. Un resplandor de luz atravesó el cielo, como un rayo divino. Las personas comenzaron a mirar hacia arriba, y lo que vieron fue un destello cegador que pareció arrancarles el aliento. Fue el momento exacto en que las primeras desapariciones masivas comenzaron. En un parpadeo, miles de personas se desvanecieron sin dejar rastro. Aquellos que fueron elegidos desaparecieron ante los ojos de todos. En el caos de ese instante, los demás gritaron, buscando respuestas, pero la oscuridad se había apoderado del mundo, llevándose consigo lo que muchos habían considerado una realidad estable. «¿Qué está pasando?», Daniel dijo en voz baja, mientras sentía como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Marta, a su lado, no podía contener las lágrimas. «Es el rapto, Daniel», dijo con una mezcla de miedo y asombro. «Lo que creíamos una historia es la verdad. Así comenzó la gran tribulación. Así comenzó el fin de un mundo que vivió ajeno a su propio destino. El día en que la humanidad dejó de ser la misma y las profecías ya no fueron palabras vacías, sino la aterradora realidad». Capítulo 2. Sombras sobre la tierra. El mundo, que antes parecía estable, comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes al viento. La humanidad, ajena a lo que estaba por venir, no supo reaccionar hasta que fue demasiado tarde. Un día, las noticias no eran más que ecos de desesperación, y la gente, en su mayoría, vivía en el temor de lo que ya se había desatado. La gran tribulación, aunque para muchos solo un concepto religioso lejano, había comenzado, y el caos pronto se apoderaría de cada rincón del planeta. En Brasil, las primeras señales llegaron cuando el gobierno, incapaz de mantener el orden, perdió el control de las principales ciudades. Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia fueron las primeras en ser invadidas por grupos armados que surgieron de las sombras, proclamando un nuevo orden basado en el caos. Se hablaba de la purificación del país. La televisión nacional transmitió imágenes de militares, ahora convertidos en dictadores, recorriendo las calles, disparando a quienes se negaban a acatar sus órdenes.
En el noreste del país, en Recife, grupos extremistas comenzaron a identificar a los cristianos, haciéndolos prisioneros y ejecutándolos en plena calle, como una señal de que la fe ya no tenía cabida en este nuevo mundo. Los sobrevivientes, aterrados, se refugiaban en las montañas, donde los cultivos de arroz y frijoles se secaban bajo el sol abrasante, incapaces de alimentar a la población que moría lentamente de hambre. En Rusia, la situación era aún más grave. Moscú, una ciudad que había sido símbolo de poder durante siglos, ahora estaba al borde del colapso. El gobierno, que durante años había mantenido una fachada de estabilidad, fue el primero en caer. En un acto sin precedentes, Rusia declaró la guerra a sus vecinos más cercanos. Ucrania, Polonia y los países bálticos fueron los primeros en ser atacados por las fuerzas rusas, que, en un giro escalofriante, usaron armas biológicas para exterminar a miles de personas en cuestión de días. Las calles de Moscú se llenaron de cadáveres, mientras el gobierno culpaba a agentes externos por lo que se veía como una pandemia, aunque en realidad era la guerra de la humanidad contra sí misma. El fin está cerca, fueron las palabras del presidente ruso en su último discurso antes de que los sistemas de comunicación colapsaran y el Kremlin fuera tomado por las fuerzas militares que se habían alzado contra su propio gobierno. Mientras tanto, en Europa, los rumores de guerra se extendieron rápidamente. En Alemania, el gobierno intentó mantener la calma, pero el caos ya había alcanzado a las grandes naciones. Las fronteras fueron cerradas, pero las personas comenzaron a huir en todas direcciones. En el Mediterráneo, una ola de migrantes se desplazaba hacia el norte, buscando refugio, pero eran detenidos por soldados que les exigían documentos de fe antes de permitirles entrar. Las ejecuciones públicas de aquellos considerados no aptos para sobrevivir a la nueva era eran transmitidas en vivo a través de medios de comunicación controlados que alimentaban el miedo con cada minuto que pasaba. En África, el continente ya devastado por años de conflictos y enfermedades, se encontraba ahora frente a la peor crisis de su historia. La hambruna comenzó a extenderse rápidamente. En Kenia, Uganda y Somalia, millones de personas murieron de inanición, mientras que las organizaciones humanitarias intentaban desesperadamente salvar a quienes aún pudieran. Pero los gobiernos, cada vez más controlados por el poder militar, preferían mantener los recursos para sus élites. La sequía en el Sahel se agravó, y el polvo del desierto arrasó aldeas enteras. Las primeras señales de epidemias se dejaron sentir en el sur de África, donde un extraño virus comenzó a propagarse entre las masas. Los hospitales no daban abasto, y la desesperación se apoderó de los pocos que sobrevivieron a la guerra y la hambruna. Pero nadie pudo prever lo que vendría después: el avance de una enfermedad más letal aún, una que afectaba principalmente a aquellos con fe. Las personas que se aferraban a la esperanza comenzaron a desaparecer sin explicación, como si el mismo destino los hubiera marcado. Aquellos que se negaban a abandonar sus creencias eran exterminados sin piedad. En Medio Oriente, el caos se convirtió en una guerra total. La región, siempre convulsionada por conflictos, fue el primer campo de batalla para los más grandes enfrentamientos. Siria, Irak, Irán y Arabia Saudita, en un giro inesperado, se unieron bajo una bandera común, pero no para la paz, sino para la opresión. Los gobiernos que se mantenían firmes fueron destruidos, y en su lugar surgieron grupos que proclamaban el fin de los tiempos y la llegada de una nueva era.
Con la caída de estos países, las oleadas de refugiados se dirigieron hacia el oeste, pero como ocurrió en Europa, fueron recibidos con puertas cerradas y más violencia. Las señales más sombrías llegaron cuando los líderes religiosos, los pocos que quedaban, comenzaron a ser arrestados y ejecutados en masa. Los creyentes en Dios, ya perdidos en la desesperación, se ocultaban en lo más profundo de la tierra, mientras las iglesias, mezquitas y templos se convertían en ruinas. Nadie confiaba en nadie más, y las alianzas entre países comenzaron a desmoronarse. En América del Norte, el colapso fue igualmente inevitable. Estados Unidos, dividido por facciones y estados de emergencia, se sumió en una guerra civil. El hambre comenzó a azotar las ciudades, y los supermercados fueron saqueados hasta quedar vacíos. Los pozos de petróleo que antes alimentaban la economía mundial estaban ahora fuera de funcionamiento, y las redes de suministro se colapsaron. Los pocos alimentos que quedaban eran distribuidos a los más leales, mientras otros morían por las calles. Pero quizás lo más aterrador de todo fue el silencio. El aire, ahora pesado con el olor a destrucción, parecía contener el aliento de un mundo entero que sabía que su fin estaba cerca. Nadie estaba a salvo. La guerra había tomado el control, pero lo que venía después era aún más aterrador. El hambre no era solo un problema físico, era una manifestación de la ruina espiritual de la humanidad. Las señales estaban por todas partes, pero nadie podía verlas con claridad. Los desastres naturales, la violencia, las plagas, todo lo que ocurría era solo un preludio de algo aún más grande. Las sombras sobre la tierra se alargaban, y la humanidad ya no sabía si aún quedaba esperanza. El final se acercaba, y no había nadie que pudiera detenerlo. Capítulo 3. El hombre de paz. En el momento más sombrío de la humanidad, cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, surgió una figura que prometió lo que todos deseaban: paz, esperanza y estabilidad. El caos, que había azotado al mundo durante meses, parecía acercarse a su punto de no retorno. Pero justo cuando las naciones estaban a punto de rendirse por completo, un hombre apareció. Un hombre que con su carisma logró convencer a los líderes mundiales de que él era la solución a todos los problemas. Su nombre era Alexander Voss. Un nombre que no decía mucho al principio, pero cuya presencia pronto sería conocida en todos los rincones del planeta. Era un hombre de estatura imponente, con un rostro amable y una mirada que parecía reflejar la calma en medio de la tormenta. Había nacido en una región que había sido devastada por el conflicto, pero, como muchos otros, había logrado sobrevivir. Su ascenso al poder fue tan rápido como imparable. Al principio su mensaje resonó con fuerza en los corazones de las personas. En medio de la guerra, el hambre y las enfermedades, sus palabras eran como una bocanada de aire fresco. La humanidad merece algo mejor, decía con voz firme y llena de convicción. Es hora de unirnos, de dejar atrás las divisiones y construir un futuro donde todos podamos vivir en paz. Las naciones, desgarradas por los conflictos y el sufrimiento, vieron en él la respuesta a sus oraciones. En Europa, los presidentes y primeros ministros comenzaron a hacerle eco, pidiendo su ayuda para reconstruir lo que quedaba del continente. En África, donde la hambruna y las enfermedades se habían cobrado millones de vidas, sus promesas de recursos y ayuda inmediata fueron recibidas con esperanza. América Latina, devastada por el caos y la violencia, también encontró en Voss un líder que parecía tener la clave para detener el derramamiento de sangre.
El mundo, que había sido incapaz de encontrar un acuerdo por años, se unió bajo el liderazgo de Alexander Voss. A través de su discurso elocuente, sus promesas de prosperidad y su presencia tranquilizadora, el hombre de paz se ganó la confianza de millones. Las naciones lo miraban como un faro en medio de la oscuridad. Nadie cuestionaba sus intenciones. En ese momento parecía ser el Salvador que todos habían estado esperando. Las noticias, antes llenas de desesperanza, comenzaron a alabar sus logros. Se hicieron tratados de paz en el Medio Oriente, las fronteras se abrieron en África, y la cooperación entre países era más fuerte que nunca. Los mercados comenzaron a abrirse, el comercio se reactivó, y los alimentos comenzaron a fluir nuevamente hacia las ciudades. Voss había hecho lo que parecía imposible. Había unido al mundo en un solo objetivo. Esto es solo el comienzo, proclamaba. Juntos reconstruiremos lo que se había perdido. La era de la discordia ha terminado y la era de la paz ha comenzado. Pero detrás de su sonrisa y su retórica convincente, algo oscuro se estaba gestando. Aquellos que comenzaban a observarlo con atención empezaron a notar ciertos detalles inquietantes. Sus propuestas siempre venían acompañadas de condiciones. Había reglas que los gobiernos debían aceptar si querían seguir bajo su liderazgo. Primero, el control total sobre las economías globales. Luego, el desarme generalizado, bajo la premisa de que la paz solo podría garantizarse si se eliminaban todas las armas. A medida que los gobiernos se sometían a sus condiciones, Voss comenzaba a ganar un control cada vez más absoluto sobre las naciones. Se hablaba de un nuevo orden mundial, uno en el que los países ya no tendrían poder para tomar decisiones por sí mismos, sino que tendrían que seguir las directrices de un líder único. Pero aún más perturbador fue lo que sucedió en el ámbito religioso. En una conferencia global sobre la paz, Alexander Voss presentó su visión de un mundo unido bajo una sola ideología. Llamó a los líderes religiosos de todo el mundo para que se unieran a él en su cruzada por la unidad. Las religiones han dividido a la humanidad por siglos, dijo en su discurso. Es hora de que pongamos fin a esta división y construyamos un futuro sin fronteras espirituales ni religiosas. Juntos podemos lograr la paz. Las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos, aunque renuentes al principio, comenzaron a ceder. Voss prometió recursos para la reconstrucción de lugares de culto y a cambio les pidió que apoyaran su visión de un mundo sin divisiones. Aquellos que aceptaban su propuesta fueron recibidos como héroes, pero aquellos que se resistían eran cada vez más marginados. Un solo mundo, una sola fe, comenzó a decir Voss en sus discursos más recientes. No necesitamos más creencias que nos separen. La humanidad debe unirse bajo una sola verdad. Los primeros disidentes comenzaron a desaparecer. Algunos líderes religiosos que aún se mantenían firmes en sus creencias fueron arrestados y llevados a campos de reeducación. En muchos países, las personas que se oponían a la visión de Voss eran perseguidas bajo la acusación de ser amenazas para la paz mundial. Daniel y Marta, que aún se mantenían en las sombras, observaban con creciente preocupación la creciente influencia de Voss. Sabían que algo no estaba bien. Lo que comenzó como un mensaje de unidad y esperanza, ahora parecía convertirse en una tiranía global. Es demasiado perfecto, dijo Marta en una conversación clandestina con Daniel, mientras miraban las noticias sobre las últimas victorias de Voss. Nadie puede lograr lo que él está logrando sin un propósito oculto. Algo está pasando, Daniel, y no es bueno. Daniel asintió, su rostro grave.
La paz que promete no es verdadera paz, es un engaño. Lo que está haciendo es construir una prisión global, una que ninguno de nosotros podrá escapar si seguimos su juego. Mientras el mundo aplaudía sus logros, la sombra del anticristo se alzaba. Lo que al principio parecía un líder carismático dispuesto a traer soluciones a la humanidad, comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Su mensaje de unidad estaba construido sobre la base del control, la opresión y el silencio de aquellos que no se ajustaban a su visión. El engaño que había comenzado lentamente empezaba a tomar forma, y el futuro que muchos esperaban con esperanza se desvanecía, reemplazado por un régimen oscuro y totalitario. El hombre de paz había llegado, pero su paz era solo una ilusión. La humanidad, ciega en su búsqueda de soluciones rápidas, no veía la verdad que se escondía detrás de sus promesas. Capítulo 4. La Gran Tribulación. El mundo, que había sido testigo de la esperanza que trajo Alexander Voss, pronto se sumió en la más profunda oscuridad. Lo que comenzó como una promesa de unidad y paz, pronto se convirtió en una pesadilla para aquellos que no aceptaban su visión. La gran tribulación, el tiempo de sufrimiento anunciado en las Escrituras, había comenzado, y aquellos que se mantenían firmes en su fe se convirtieron en el objetivo principal del anticristo y su nuevo orden. Desde el momento en que Voss consolidó su poder, la persecución comenzó a intensificarse. La paz que había prometido era solo una fachada, un engaño cuidadosamente elaborado para atraer a las masas y consolidar su control absoluto sobre el planeta. La única forma de sobrevivir en este nuevo mundo era someterse completamente al sistema que él había establecido. Una red global de control, donde la fe en cualquier ser superior a él mismo era considerada una amenaza. Los cristianos que se negaban a adorar al anticristo o aceptar su marca fueron los primeros en ser perseguidos. Se formaron patrullas de seguridad mundial operando bajo las órdenes directas de Voss para cazar a los desobedientes. Las iglesias fueron saqueadas y convertidas en centros de propaganda. Los pastores, sacerdotes y líderes religiosos fueron arrestados y llevados a campos de trabajo forzado, donde la reeducación se convirtió en la única opción para los que aún se aferraban a su fe. Daniel y Marta, que se habían mantenido ocultos, sabían que el tiempo de esconderse había llegado a su fin. Habían escuchado rumores sobre redadas en toda Europa, en África y hasta en América, donde las fuerzas de Voss no daban tregua a aquellos que se negaban a aceptar la marca del anticristo, un símbolo que otorgaba acceso a la economía y al bienestar, pero que significaba someterse a su régimen. «Es imposible seguir ocultándonos», dijo Marta mientras observaba a través de las grietas de una ventana en su escondite. «La persecución ha llegado hasta aquí. Nos están buscando». Daniel asintió, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación. «No hay lugar donde esconderse por mucho tiempo. Sabemos lo que está en juego. Si no tomamos una decisión, seremos parte del sistema o moriremos luchando. Pero morir no es lo peor que puede pasarnos. Lo peor es perder nuestra alma». La situación en las calles era desesperante. Las patrullas de seguridad mundial patrullaban sin descanso, y las cámaras de vigilancia que ahora cubrían cada esquina no dejaban espacio para la privacidad ni la libertad. Las personas que aún mantenían sus creencias eran arrestadas y condenadas sin juicio previo. Los prisioneros eran enviados a centros de reclusión donde la desensibilización mental era la prioridad. La tortura física era casi una rutina, pero lo más desgarrador era el intento de quebrantar la voluntad de los prisioneros. El mensaje era claro: cualquiera que se resista a la paz global será erradicado. En África, donde los sobrevivientes de la guerra ya sufrían de hambre y pobreza, la situación se volvió aún más brutal. Las ciudades fueron tomadas por las fuerzas de Voss, y las aldeas que aún resistían fueron arrasadas. En un pequeño pueblo de Nigeria,
Un grupo de cristianos que se negaron a tomar la marca del anticristo fue llevado al centro de la plaza. Fueron ejecutados públicamente como advertencia para todos los demás. No hubo piedad. El anticristo había dejado claro que no habría espacio para la fe cristiana en su reinado. En el Medio Oriente, los cristianos que aún quedaban fueron forzados a elegir entre el martirio o la sumisión. Muchos decidieron resistir. En Irán, los líderes cristianos que se negaron a abrazar el sistema de Bos fueron capturados y colgados en la plaza central de Teherán, mientras el resto de la población, aterrada, observaba en silencio. Pero lo peor estaba por venir. La persecución no era solo física. El sistema de control global impuesto por Bos se infiltró en todos los aspectos de la vida diaria. La marca de la bestia, como algunos comenzaron a llamarla en susurros, se convirtió en un requisito para todo: comprar comida, obtener atención médica, viajar, trabajar. Aquellos que se negaban a recibirla eran rechazados, aislados y dejados a morir. El hambre se desató a nivel global, ya que las naciones que no aceptaban el liderazgo de Bos fueron bloqueadas económicamente. Los refugiados que huían de los regímenes opresivos no encontraron más que puertas cerradas. En las grandes ciudades, donde la desesperación era más palpable, los ciudadanos se veían obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Los centros de trabajo, donde miles de personas eran forzadas a producir para el sistema global de Bos, se convirtieron en campos de concentración modernos. Las horas de trabajo eran interminables, las raciones de comida escasas, y la constante vigilancia hacía que cualquier intento de rebelión fuera rápidamente sofocado. Aquellos que se levantaban contra el régimen eran ejecutados sin piedad, y sus cuerpos eran exhibidos como ejemplo para los demás. A pesar de todo, los cristianos fieles, aunque reducidos en número, se mantenían firmes. En secreto, se reunían en grupos pequeños en iglesias subterráneas, buscando consuelo en la oración y en la palabra de Dios. Sabían que, tarde o temprano, serían encontrados. Sin embargo, su fe era más fuerte que nunca. Muchos de ellos sabían que no sobrevivirían a este tiempo de tribulación, pero se mantenían firmes, esperando el regreso de Cristo, tal como estaba escrito. En el corazón de todo esto, el anticristo mantenía su discurso de unidad. Mientras miles de vidas eran sacrificadas, él seguía pintando un cuadro de paz y prosperidad. En sus discursos prometía un futuro brillante para aquellos que se sometieran a su liderazgo, mientras condenaba a aquellos que se negaban a seguir su camino. El sufrimiento es necesario, decía en una de sus conferencias globales. La paz que ofrecemos solo puede alcanzarse a través de la unidad, y la unidad solo es posible si todos aceptan el orden. Aquellos que no lo hagan no merecen formar parte del nuevo mundo. Sin embargo, las palabras del anticristo, lejos de calmar a la humanidad, alimentaban la ira y el miedo. La resistencia comenzaba a cobrar fuerza en las sombras. Aunque muchos ya se habían rendido, otros, como Daniel y Marta, seguían luchando por sus creencias, sabiendo que el final de la gran tribulación estaba cerca. Lo que el mundo no entiende, dijo Daniel mientras observaba las noticias de la última masacre, es que la verdadera guerra no es contra ellos, es una guerra por nuestra alma, y aunque el sufrimiento sea insoportable, no debemos rendirnos. La lucha apenas comenzaba. La gran tribulación era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo la resistencia humana, sino la fe misma. Y mientras el anticristo se consolidaba como el líder absoluto, aquellos que aún mantenían su fe cristiana sabían que la victoria final no sería del hombre, sino de la promesa de la salvación eterna. Capítulo 5. Cuando el cielo responda, el mundo, exhausto, se arrastraba bajo el peso de su propio sufrimiento. La gran tribulación, que había arrasado con las naciones y quebrantado a la humanidad, estaba lejos de terminar. Las calles, que antes vibraban con vida, ahora estaban vacías, silenciadas por el llanto y el dolor. El anticristo, cuya promesa de paz y prosperidad había sido un engaño mortal, gobernaba con mano de hierro, y aunque muchos aún no podían ver la verdad,
La creación misma comenzaba a reaccionar a la opresión que sufrían los inocentes. Las señales que al principio parecían ser simples rumores comenzaron a intensificarse. En todos los rincones del planeta, fenómenos naturales aterradores sacudían a la humanidad. El cielo se oscurecía como nunca antes. Los vientos soplaban con furia incontrolable y la tierra temblaba con un poder ancestral. Las estrellas parecían desaparecer una a una y los mares se desbordaban, tragándose costas enteras. Los cielos ya no eran los mismos. Algo estaba cambiando. El cielo entero parecía estar en duelo, como si el universo mismo estuviera preparándose para el evento más grande de todos los tiempos. En el corazón de este caos, Daniel y Marta, que se habían refugiado en lo más profundo de las montañas, veían la destrucción que se desataba en el mundo. Habían sobrevivido a las persecuciones, pero sabían que lo peor aún estaba por venir. El tiempo se agotaba y las voces de los profetas antiguos resonaban en sus mentes. «Las señales están claras», dijo Marta con una mirada fija en el horizonte. «El fin está cerca, Daniel. Las escrituras hablaban de esto. Los cielos se oscurecerán y los vientos de la ira soplarán sobre la tierra». Daniel, con los ojos llenos de esperanza y temor, asintió. «No hay duda. Hemos vivido en la oscuridad tanto tiempo que ya no podemos ignorar lo que está por suceder. El juicio final está cerca». Y entonces, una tarde, el cielo se abrió. Fue un acontecimiento que nadie en la tierra pudo haber anticipado. En medio del caos, cuando las fuerzas del anticristo parecían imbatibles y los cielos se cubrían con una oscuridad interminable, una luz cegadora atravesó el firmamento, rasgando la tiniebla que había envuelto al planeta durante tanto tiempo. Era como si todo el universo hubiera decidido responder a la llamada de un juicio que no podía retrasarse más. El sol, que antes había sido opaco y débil, brilló como nunca antes. Una luz tan intensa que muchos no pudieron mirarla sin caer de rodillas. Las estrellas parecían haber regresado, ardiendo con una fuerza que la humanidad jamás había presenciado. En ese instante, el mundo entero fue testigo de un fenómeno celestial tan impresionante como aterrador. El aire se llenó de una energía indescriptible, un poder divino que hizo que las montañas temblaran y los océanos rugieran. «Es Él», murmuró Daniel, sus ojos desbordando lágrimas mientras observaba el cielo. «El cielo ha respondido». En ese momento el anticristo, que había creído que su reinado era eterno, sintió que su control sobre la humanidad comenzaba a desmoronarse. Los cielos se partieron como un lienzo que se rasga y un viento feroz sopló a través de la tierra, arrasando con todo a su paso. La multitud que aún lo seguía comenzó a entrar en pánico. El poder del anticristo no podía competir con la magnificencia de lo que estaba ocurriendo. Los cielos estaban anunciando que el tiempo de su reinado había terminado. El anticristo, en su arrogancia, intentó reunir a sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Las sombras que antes lo habían respaldado se desvanecían y la luz celestial lo envolvía, exigiendo rendición. La verdad se hizo evidente para todos los que aún le seguían. El rey de la mentira estaba siendo despojado de su poder. Una gran multitud de ángeles descendió del cielo, cubriendo la tierra con sus alas resplandecientes. El sonido de trompetas resonó en todo el universo, y con cada nota, el mal se desmoronaba más. La voz de Dios, como un trueno, retumbó en los corazones de todos. «Basta», dijo la voz, tan poderosa que la tierra misma tembló. El reino de la oscuridad ha llegado a su fin. El anticristo y sus seguidores serán juzgados. La justicia de Dios ha llegado. Y, con esas palabras, el juicio comenzó. La multitud de seguidores del anticristo fue separada, y aquellos que aún permanecían en su falso reino fueron arrojados al abismo, al lugar que nunca conocería la luz. La verdad se reveló ante todo ser humano, y los que habían elegido seguir a la luz se encontraron rodeados por la gloria del cielo. Pero el juicio no era solo para los seguidores del anticristo. Aquellos que se habían mantenido fieles a su fe, aunque hayan sufrido, fueron llamados a entrar en la gloria eterna del reino de Dios.
sin importar cuán profundo había sido su sufrimiento, sin importar las cicatrices que habían quedado, aquellos que se mantuvieron firmes en su fe fueron redimidos. El anticristo, en su último aliento, intentó levantar su puño contra Dios, pero fue inmediatamente derrotado por la fuerza del juicio divino. Sus planes de dominio global se desintegraron como polvo. La maldad que había corrompido la humanidad durante tanto tiempo fue erradicada de una vez por todas. El cielo se iluminó en una brillante explosión de luz, y todo el mal fue absorbido por la oscuridad eterna. Las fuerzas del mal no pudieron resistir la luz del juicio divino. La creación, que había sido mancillada por la guerra, el sufrimiento y la desesperación, ahora se encontraba en paz. La victoria del bien había llegado. Todo ha sido restaurado. Resonó la voz de Dios mientras la luz cubría la tierra y el cielo. Mi reino es eterno, y con él la paz será para siempre. Daniel y Marta, junto con otros sobrevivientes, vieron cómo la tierra se transformaba. Los mares calmos, las montañas renovadas y el cielo limpio dieron paso a un mundo nuevo, donde el mal ya no tenía poder. Los cristianos que habían sufrido durante la gran tribulación fueron recibidos con brazos abiertos, y aquellos que habían perseverado en la fe, a pesar del dolor, fueron elevados al reino eterno. El fin ha llegado, dijo Marta, mientras observaba el nuevo mundo que se desplegaba ante ella. Pero es solo el comienzo de algo mucho más grande. El anticristo había sido derrotado. El juicio final había llegado, y con él, la instauración del reino eterno de Dios. El mal había sido derrotado, y la paz reinaba para siempre. El silencio que siguió al juicio fue como el susurro de una paz imperecedera, la calma después de la tormenta. El mundo, que había sido desgarrado por el caos y el sufrimiento, ahora respiraba un aire fresco, limpio, lleno de esperanza. Los cielos, antes llenos de oscuridad, brillaban con una luz suave y cálida. La creación misma parecía haber renacido, como si todo el universo hubiera sido renovado por un propósito divino que nadie podría comprender completamente, pero todos podrían sentir. La victoria del bien sobre el mal no era solo una derrota para el anticristo, sino una victoria para toda la humanidad, para todos aquellos que mantuvieron la fe en los momentos más oscuros, para aquellos que nunca se rindieron a pesar de la persecución, la tortura y el sufrimiento. La guerra espiritual había terminado y la paz que había sido prometida se había manifestado en su totalidad. Daniel y Marta, entre la multitud que había sido redimida, miraban a su alrededor, incapaces de contener las lágrimas de gratitud. Habían sobrevivido a la tribulación, pero sabían que lo que los esperaba ahora era mucho más grande que cualquier sufrimiento que hubieran enfrentado. El reino de Dios había sido establecido, y con él una nueva vida para todos los que habían permanecido firmes. En ese momento, una gran voz retumbó en los cielos, clara y serena, llenando cada rincón de la tierra. He aquí, hago nuevas todas las cosas. El sufrimiento ha terminado, el llanto, la muerte, el dolor, todo ha quedado atrás. Los que han perseverado en su fe serán recompensados con la vida eterna. Bienvenidos a mi reino, donde no habrá más oscuridad, donde la luz de mi gloria jamás se extinguirá. Las palabras resonaron en los corazones de todos. Los que habían sido perseguidos, los que habían sufrido, ahora eran testigos de la verdad. Aquellos que habían sido traicionados por la humanidad y luego redimidos por la gracia de Dios, sabían que no había mayor victoria que esta, la victoria sobre el pecado, la muerte y el mal, para siempre. Las puertas del cielo se abrieron, y con ellas una visión indescriptible se presentó ante los ojos de todos los justos. Un paisaje hermoso y sereno, más allá de cualquier imaginación humana. Ciudades celestiales, brillando con la luz divina, se alzaban sobre montañas de oro y cristal, mientras los ríos de agua pura fluían como un símbolo de vida eterna. Los fieles caminaron por estas tierras renovadas, libres de dolor, libres de miedo, sabiendo que jamás serían tocados por la sombra del mal.
Este es el fin de la vieja tierra y el comienzo de la nueva creación, proclamó la voz de Dios. La muerte ha sido derrotada y la vida eterna es vuestra herencia. No más hambre, no más guerra, no más lágrimas. Todo ha sido restaurado. Viviréis en paz y justicia por siempre. El anticristo, su reinado consumido por la luz celestial, ya no era más que un recuerdo olvidado. Su nombre se desvaneció en las profundidades del abismo, y su poder fue aniquilado para siempre. Aquellos que lo siguieron, ciegos por la ilusión de su falsa paz, fueron juzgados, y ahora no quedaba rastro de su imperio de tinieblas. En ese glorioso día, la humanidad fue llevada a su destino final, vivir eternamente con su Creador, no como seres temerosos, ni sometidos por un gobierno tiránico, sino como hijos de Dios, restaurados a la perfección y destinados a la dicha eterna. Daniel y Marta, junto con todos los justos, se arrodillaron, no por miedo, sino por una reverencia pura ante la grandeza del Creador. La luz de su presencia llenaba sus corazones, y sabían que ya nada podría separarlos de su amor. La victoria ya no era solo una promesa, sino una realidad viviente. La vida eterna es el regalo que os he dado, dijo la voz, como si resonara dentro de cada corazón. No hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Ahora viviréis conmigo para siempre, en mi paz, en mi gloria. A lo lejos, las naciones renovadas comenzaron a levantar sus ojos al cielo, uniéndose en un canto celestial, un cántico de gratitud, de alabanza, de júbilo, un himno eterno, una alabanza que nunca cesaría. Las voces se unieron en un coro inmenso, proclamando la victoria final de Dios sobre el mal. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cantaron, sus voces resonando a través del universo, llenando cada rincón de la creación con su gloria. Y así, el mundo se renovó. La gran tribulación, aunque devastadora, había dado paso al reino eterno de Dios, donde no había más sufrimiento, ni oscuridad, ni maldad, solo paz, amor y vida eterna. Daniel miró a Marta, su rostro iluminado por la luz divina. Lo logramos, la victoria es nuestra, porque la victoria es de Él. Marta sonrió, con los ojos brillando de felicidad. Y nunca más seremos separados de su amor, nunca más. El tiempo, como lo conocían, ya no existía más. El juicio había pasado, el mal había sido derrotado, y la humanidad, ahora purificada, vivía para siempre en la presencia de Dios. No había fin, solo una eternidad gloriosa, donde la paz reinaba y la vida nunca dejaría de florecer. Hoy más que nunca debemos mirar nuestra vida con claridad y responsabilidad, porque los tiempos que vivimos nos acercan cada día más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada amanecer, cada momento, es un recordatorio de que la eternidad no es algo distante ni abstracto, sino algo que puede tocar nuestra vida en cualquier instante. No podemos vivir con indiferencia ni con la idea de que la salvación será automática. Debemos actuar, debemos ser constantes en nuestra fe, debemos vivir con integridad y devoción. Ser hijos de Dios implica más que títulos o palabras, implica acción, compromiso y obediencia a su palabra. No basta comportarnos bien por temor o por deseo de recompensa. Nuestra conducta debe ser un ejemplo para los demás, un reflejo vivo de su amor y de su justicia, para que otros puedan también encontrar la gracia y la salvación. Cada gesto, cada pensamiento, cada palabra cuenta, y cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el destino eterno de otros. Debemos examinar nuestro corazón constantemente, preguntándonos si nuestras acciones reflejan la voluntad de Dios. No solo se trata de evitar el mal, sino de ser activamente buenos, de vivir con un propósito que trascienda nuestro bienestar personal. Hablar de Dios en todo momento, mantener su nombre presente en nuestras conversaciones y en nuestros pensamientos, nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestra misión. No estamos solos en esta responsabilidad. Nuestra vida puede ser un faro que ilumine el camino de otros, que guíe
a quienes aún no conocen la verdad hacia la luz de Cristo. Predicar la palabra de Dios no es opcional, es un mandato divino. Cada palabra que pronunciamos con sinceridad y humildad tiene el poder de tocar corazones, de cambiar vidas, de acercar almas a su reino. La predicación no necesita ser grandiosa ni ostentosa. Basta la convicción, la autenticidad y la dedicación a su causa. Cada conversación, cada gesto de ayuda, cada acto de amor es una forma de predicar, de extender la bendición que hemos recibido. Vivimos en tiempos difíciles, rodeados de distracciones, tentaciones y confusión espiritual. Por eso debemos permanecer vigilantes, conscientes de nuestra misión y firmes en nuestra fe. No podemos permitir que la rutina, la comodidad o la indiferencia nos alejen de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, tiene un impacto eterno. Vivir en los últimos tiempos significa ser conscientes de nuestra conducta, asegurarnos de que refleje siempre la verdad y la justicia de Dios. La obediencia debe ser activa, no pasiva. Debe manifestarse en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. Cada acto de justicia, cada palabra que menciona el nombre de Dios con respeto y devoción, cada gesto que busca el bien de otros, es un paso hacia la expansión de su luz y de su reino. Debemos vivir de manera que otros puedan ver y comprender el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Nuestra misión no termina con nuestra propia salvación. Debemos ser instrumentos de su gracia, guías que llevan a otros hacia la verdad y la salvación. Cada alma que se acerca a Dios a través de nuestro ejemplo multiplica la luz que hemos recibido, y cada acción realizada con amor y fe tiene el potencial de cambiar destinos eternos. No debemos subestimar la importancia de nuestro testimonio. Nuestras vidas deben ser un reflejo tangible del amor, la misericordia y la justicia de Dios. Cada momento es una oportunidad para predicar, para guiar, para sembrar esperanza. Vivir en los últimos tiempos es vivir con sentido de urgencia, sabiendo que cada día es una oportunidad para actuar con fidelidad y convicción, para hablar de Dios con sinceridad y para servir a otros con un corazón lleno de amor y compasión. Cada palabra que pronunciamos puede ser un vehículo de bendición. Cada acción que realizamos con integridad puede abrir el corazón de alguien a la gracia divina. Cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada decisión tomada con fe y humildad puede ser la chispa que encienda la luz de Cristo en la vida de otros. Debemos ser modelos de integridad, faros de esperanza en medio de la oscuridad, testigos vivientes del poder y la misericordia de Dios. No podemos esperar a que otros busquen la verdad. Debemos llevarla nosotros, vivirla nosotros, proclamarla nosotros. No hay tiempo que perder, porque los últimos tiempos son ahora. Cada día es un llamado a vivir con propósito, a hablar con su nombre en la boca, a predicar su palabra y a ser un ejemplo que inspire a otros a seguir el camino de Cristo. Recordemos que nuestra salvación es vital, pero también lo es la salvación de quienes nos rodean. Debemos actuar no solo para recibir la gracia divina, sino para multiplicarla, para que otros puedan experimentar el amor y la misericordia de Dios. Cada vida que tocamos, cada corazón que guiamos hacia Cristo, es un triunfo de su luz sobre la oscuridad. Vivamos con integridad, con amor, con humildad y con la certeza de que nuestra vida puede marcar la diferencia. Que cada pensamiento, cada palabra y cada acción estén guiados por la voluntad de Dios. Que nuestro ejemplo sea inspiración, que nuestras palabras sean enseñanza y que nuestro corazón permanezca siempre abierto para servir y guiar a otros hacia la salvación. Hermanos y hermanas, no hay tiempo que perder. Cada día es una oportunidad para honrar a Dios, para predicar su palabra y para vivir de manera que otros puedan ver su luz reflejada en nosotros. En los últimos tiempos, los engaños, las distracciones y la superficialidad se multiplican. Muchos buscan seguridad en lo material, en el conocimiento superficial, en la popularidad o en la aprobación de los demás,
mientras descuidan lo más importante, el cuidado de su alma. Debemos recordar que la eternidad no se mide en días ni en logros humanos, sino en nuestra capacidad de vivir con fidelidad a Dios y de reflejar su amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. La salvación es un regalo de Dios, pero también una responsabilidad que se refleja en cómo vivimos y en cómo impactamos a quienes nos rodean. Ser salvo también significa tener un corazón vigilante. No podemos permitir que la indiferencia, el orgullo o la rutina apaguen la luz que Cristo ha encendido en nosotros. Cada día debemos examinar nuestro espíritu, reconocer nuestras faltas y buscar la guía de Dios para corregir el rumbo. La fe sin acción es incompleta. La oración sin obediencia no transforma. Debemos ser personas que actúan, que aman, que sirven, que levantan a otros y que llevan la esperanza a los que están perdidos. No se trata de imponer la palabra de Dios, sino de vivir de manera tan auténtica y luminosa que otros puedan ver en nosotros la evidencia de su poder y de su gracia. El final de los tiempos no es un misterio lejano, es un llamado a despertar, a vivir con claridad y propósito. Significa que cada día cuenta, que cada acción tiene un peso y una consecuencia eterna. No podemos permitirnos distracciones ni excusas. Debemos ser vigilantes, preparados y conscientes de que nuestra vida es un reflejo del amor de Cristo. Prepararnos para los últimos tiempos no es miedo, sino sabiduría. Es reconocer que la vida es breve y que nuestra relación con Dios debe ser auténtica, firme y constante. Es entender que la salvación es más que una promesa futura. Es un presente activo que se manifiesta en la manera en que amamos, perdonamos, ayudamos y compartimos la verdad de Dios con humildad y dedicación. En este tiempo de prueba, debemos ser faros de esperanza. Nuestra fe no debe ser silenciosa ni privada. Debe ser visible a través de nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Cada acto de justicia, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento y cada ejemplo de integridad puede ser un instrumento de Dios para acercar a otros a su luz. La verdadera salvación se demuestra no solo en la devoción personal, sino en la capacidad de impactar la vida de quienes nos rodean con amor y verdad. Hermanos, debemos recordar que no estamos solos en esta misión. Somos parte de un cuerpo más grande, la comunidad de creyentes, y nuestra fuerza se multiplica cuando nos apoyamos mutuamente en la fe, en la oración y en la acción. La salvación no es solo individual, es colectiva en su expresión, porque al inspirar a otros, al guiarlos hacia Cristo, contribuimos a la expansión del reino de Dios. Vivir con este propósito nos permite caminar con seguridad, incluso en tiempos de confusión y oscuridad, sabiendo que cada paso que damos en fe es un paso hacia la eternidad. Que nuestras vidas no solo nos conduzcan a la salvación, sino que también contribuyan a que otros sean salvos, para que la bendición de Dios se multiplique y alcance cada corazón que aún no ha conocido su gracia. Vivamos en la certeza de nuestra fe, con la urgencia de los últimos tiempos y con el compromiso de ser verdaderos hijos de Dios, guiando, inspirando y expandiendo su reino mientras aún tengamos la oportunidad. Al mirar nuestro corazón cada día, podamos ver la certeza de que estamos viviendo conforme a su voluntad y que cada alma que encontramos pueda sentirse guiada y reconfortada por la luz de Cristo. Debemos ser vigilantes, humildes, fieles y activos en nuestra fe, que cada día nos acerque más a la perfección en su palabra y que cada alma que encontremos pueda sentir su amor a través de nuestro ejemplo y nuestra dedicación. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si sientes que estas palabras han despertado algo en tu vida y en tu fe, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para recibir más reflexiones sobre la palabra de Dios y dejarnos tus comentarios, compartiendo cómo Cristo ha transformado tu vida. Yo soy salvo por la gracia de Cristo y deseo que cada uno de ustedes también pueda experimentar su amor y su salvación. Sigamos juntos en este camino, predicando su palabra, viviendo en su luz
y llevando su bendición a todos los rincones, porque la obra no termina con nuestra salvación, sino que continúa a través de cada corazón que tocamos y cada vida que guiamos hacia Él.